referencia con una frase que siempre lo utilizo: el conocimiento, el saber es como el horizonte, cada vez que llegamos ahí se extiende más allá. Con esto quiero dar esa reflexión, que hoy en día, con la tecnología que tenemos, con las redes, la información, todo ese conocimiento está al alcance de cada uno de nosotros y depende justamente de nosotros de poder adquirirlo en el transcurso de nuestra vida. Hoy vengo a presentarles el tema, como ya lo ha mencionado el moderador, el estudio de vibraciones por campo cercano para la optimización del método Sublevel Caving. Siguiente. En cuanto al contenido que les voy a presentar esta mañana, primeramente va a ser una breve introducción y darles a conocer parte de la información de la empresa a la cual estoy representando esta mañana, que es EPC Andina, filial peruana del Grupo Internacional EPC Group. Como también vamos a hablar un poco sobre los fundamentos del método Sublevel Caving, el tema de vibraciones y su metodología, el estudio de un caso en particular que hemos desarrollado meses atrás, y vamos a culminar con las conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver aquí en el mapa mundi, la presencia de EPC Grupo como grupo, nosotros tenemos las zonas manchadas de color guinda, donde la empresa tiene justamente sus filiales. En total, a nivel mundial tiene 48 filiales y 22 plantas que diseñan y fabrican explosivos y accesorios de voladura. En cuanto a América del Sur, tiene presencia en Perú y en Chile. En América del Norte tiene en Canadá y demás países, como se muestra en el mapa mundi. En cuanto a los años de trayectoria que tiene EPC Group, tenemos 130 años cumplidos en 2023 de trayectoria. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, nosotros sabemos que el primer proceso en la cadena de valor del ciclo de minado es la perforación y voladura, ya que depende de la calidad que se desarrolle este proceso de perforación y voladura, va a depender muchísimo cómo se vaya a llevar las siguientes operaciones unitarias, tales como el carguillo, sostenimiento, etc. Entonces, en un diseño de ingeniería nosotros podemos tener resultados buenos, positivos, como también podemos tener resultados malos. A esto lo conocemos como las externalidades positivas, como vemos en pantalla. Si nosotros tenemos resultados favorables, vamos a poder optimizar y mejorar las demás operaciones unitarias. Por ejemplo, si nosotros realizamos un buen diseño de perforación y voladura, vamos a facilitar en el tema del sostenimiento. Este sostenimiento en equipos trackers viene a ser mucho más rápido. Se va a optimizar en el consumo de aceros. De igual manera, si nosotros hablamos en el tema de acarreo de este material volado, como resultado se va a agilizar justamente la limpieza con los sculptors. A ver, siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, no, atrás. No, atrás. Ahí. Bueno, nosotros cuando tengamos todas estas externalidades positivas, va a ser gracias a qué? A esa interrelación que tenemos entre el conocimiento, la tecnología y obviamente el personal, porque el personal es el encargado en realizar cada una de estas actividades. Y a esta interrelación de estos tres factores nosotros le llamamos como ingeniería de diseño. Y haciendo más énfasis en cuanto a la tecnología, siguiente. Hoy en día nosotros tenemos equipos de calibración las cuales nos van a dar a conocer cómo es el comportamiento o sacar una radiografía de nuestra perforación y voladura. Como tenemos nosotros en la primera imagen, tenemos un monitoreo de vibraciones, justamente para poder determinar cuál es esa amplitud de onda que estamos generando en nuestra voladura. Y si esta amplitud de onda es lo adecuado o es lo esperado para no causar una sobrevoltura lineal al macizo rocoso. En la segunda imagen podemos ver un análisis del BOD. El BOD nos ayuda a poder cuantificar si el explosivo está detonando según a las velocidades que nos indica el fabricante según catálogo. Luego tenemos la digitalización. La digitalización nos sirve siempre y cuando esta sea
precisa y en el menor tiempo posible para poder tomar decisiones frente a un evento. En cuanto al modelamiento, el modelamiento nos va a dar a conocer cuáles son esos parámetros que nosotros estamos adquiriendo o interpretando en un proceso de voladura, y según estos parámetros nosotros poder ajustar nuestros modelos matemáticos acorde a la realidad de la mina en donde nos encontremos. Nosotros podemos utilizar para un diseño de perforación en cuanto a la malla, podemos utilizar diversos modelos matemáticos, diversos algoritmos, pero cada uno de los parámetros que interactúan en ese algoritmo nosotros tenemos que ajustarlos y llevarlos a la realidad de nuestra mina. Todo este proceso nos da a conocer lo que es la calibración. La calibración viene a ser ese proceso por el cual nosotros validamos los resultados de una voladura. ¿Para qué nosotros validamos este resultado de nuestras voladuras? Para poder saber si los resultados están acorde a los planeados o a los esperados, o hay algún desviamiento de algún tipo de los parámetros. Como podemos ver en la primera imagen, podemos ver el resultado del monitoreo de la BOD. En la segunda imagen podemos ver el estudio de vibraciones, si es que justamente este modelamiento de vibraciones está causando daño a nuestro macizo rocoso o no. Y por último, nosotros tenemos el modelamiento en el WIPRA, lo que es la predicción de la fragmentación. Como dato adicional, en una medición de fragmentación, como podemos ver aquí, la curva granulométrica según Rosen-Randle, la pendiente viene a ser el parámetro más importante en una distribución de fragmentación. ¿Por qué? La pendiente, al tener valores altos, significa que tu pendiente va a ser más pronunciada. Y al tener una pendiente pronunciada, significa que tu distribución de material es uniforme. Y si el valor de n viene a ser menor, obviamente tu pendiente va a ser echada. Y al tener una pendiente, una distribución de fragmentación bien echada, bien sesgada, significa que la uniformidad de tu material no es la adecuada. Si bien es cierto, muchas minas trabajan con el P80 de 5 o 6 pulgadas, la obtención de estas 5 pulgadas no quiere decir que yo tenga material fino y material grueso, que en promedio me salga las 5 pulgadas, sino tenemos que ver la calidad de este material, de la uniformidad. Si me piden 5 pulgadas de P80, obviamente que la uniformidad tiene que ser constante. Mayores al 80% de mi pila de material tiene que tener ese P80 de 5 o 6 pulgadas. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre el fundamento del método sublevel Kelvin. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño video en la cual nos muestra cómo viene a ser el proceso de producción del método.
Bien, siguiente. Como hemos visto en el video, claramente este método de explotación sobre level caving viene a ser un método bastante productivo, justamente por el hundimiento constante que tiene el material ya volado. Como podemos ver en la primera imagen, el hundimiento viene a ser de esa manera, que es constante, pero tiene una debilidad. Actualmente este modelo clásico de hundimiento tiene esa debilidad de dejar parte del material o gran porcentaje de este material justamente como pilares, como podemos ver en los extremos, como en el centro, pilares, las cuales este porcentaje de material ya no se va a volver a recuperar. Lo que nosotros tenemos como objetivo es mejorar este modelo clásico para que el hundimiento sea mucho más constante sin poder desperdiciar esa pila de material que ya no se puede recuperar con el modelo clásico. Y la manera más óptima para poder recuperar ese material es justamente pasar de un diseño de perforación de este tipo a un diseño de perforación donde los taladros radiales, taladros raros, tengan mayor alcance para poder romper ese material que queda como pila. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver cuándo nosotros podemos aplicar este método sobre el caving. Como podemos ver en esta imagen, para poder aplicar el método, la orientación de la estructura mineralizada tiene que ser vertical o asemejarse a ella. En cuanto a la potencia de la estructura mineralizada, tiene que variar entre 30 a 40 metros. Por otro lado, en cuanto a la mecánica de rocas, tiene que ser favorable. Con favorable hago referencia a que la estructura tiene que ser de una roca débil, tiene que ser deleznable para que facilite el control del hundimiento de este método. Por otro lado, la estabilidad de la caja techo y caja piso tiene que ser mucho más resistente. ¿Por qué razón? Para poder controlar la dilución, ya que en este método esta dilución varía entre el 15 y 18%. Siguiente. Un factor, regresa por favor, un factor que afecta significativamente a este método es la presencia del agua, ya que el agua al entrar en contacto con el material roto, sea mineral o desmonte, hace que este material aumente su densidad, y al aumentar la densidad puede ser la principal causante de los accidentes, en este caso de los famosos soplos que existen en este tipo de métodos. Siguiente. Hablando un poco de vibraciones y metodologías. Siguiente. Bueno, acá tenemos conceptos básicos en cuanto a velocidad de la partícula, frecuencia, velocidad pico partícula, a la cual nosotros lo conocemos como la amplitud, aceleración y desplazamiento. En cuanto a la velocidad de la partícula, viene a ser esa velocidad en la cual se mueve la partícula, el terreno de estructura, a lo largo de una onda. En cuanto a la frecuencia nosotros sabemos bien que viene a ser la cantidad de oscilaciones en un determinado tiempo, en este caso sería de un segundo. Y la unidad de medida de la frecuencia está en Hertz. En cuanto a la velocidad pico partícula, si nosotros tenemos todo un espectro de ondas de una voladura, la mayor amplitud que viene a ser desde el centro hasta la cresta más alta de una onda viene a ser la velocidad pico partícula o la amplitud de onda. En cuanto a la aceleración,
y desplazamiento estas se calculan mediante derivaciones e integraciones de la velocidad. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver dos tipos de geófonos en las cuales tiene su función, principio de operación y la salida que nos van a brindar cada uno de estos. Primeramente, un geófono, ¿de qué está compuesto? Tiene una masa magnética, llamémoslo un imán, que está montada sobre una estructura metálica que se le conoce como una bobina, y todos estos componentes están dentro de unos resortes en forma de alambres. Entonces, ¿qué hace un geófono? Un geófono analiza e interpreta ese movimiento de la Tierra o del macizo rocoso o el medio y las transforma en pulsaciones eléctricas. Y estas pulsaciones eléctricas son llevadas al data logger o al sismógrafo, las cuales lo va a transformar en velocidad. Por ello, la velocidad pico partícula o amplitud de onda nos da términos de milímetros por segundo o metros por segundo, y esa es unidad de milímetros. La primera imagen es un geófono que se utiliza en monitoreo de vibraciones en campo lejano, y la segunda se utiliza en monitoreo de vibraciones en campo cercano. Como podemos ver, el primer geófono tiene tres patitas como trípodes que se utilizan para poner incrustados o adheridos en materiales tipo topsoide. En cuanto, si nosotros queremos utilizar este geófono para hacer un monitoreo de vibraciones en minería subterránea, este geófono tiene un orificio central en la cual se adhiere un perno directamente a la roca para que éste no se pueda mover, mucho menos pueda vibrar. Si un geófono está mal instalado en el macizo rocoso, en el cual tiene un juego, tiene un movimiento de vibración, estas vibraciones pueden alterar nuestro espectro de onda, la cual nosotros queremos analizar. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas de cada uno de los geófonos? El primer geófono, en cuanto al costo, está $2.000 aproximadamente, pero la cantidad de usos que se le puede dar es ilimitada. En cuanto al segundo geófono, que es de campo cercano, tiene un costo aproximadamente de $1.000 cada uno, pero solamente tiene un solo uso, es descartable. Una vez que utilices este geófono para hacer tu monitoreo de vibraciones, queda ahí, queda en el calado, cual ya no se puede recuperar. En cuanto a la precisión, obviamente el segundo geófono tiene una mayor precisión por la complejidad de la frecuencia y de la amplitud de onda que va a recibir, producto de nuestra voladura. Siguiente. Nosotros podemos ver acá tres data logger o sismógrafos, como nosotros lo conocemos en la industria. La primera es un instante milimétrico, la segunda es el disco, y la tercera viene a ser un instrumento la cual MSA Antennas lo tiene dentro de su portafolio. Se trata del Vibrator Tenus, que es nuevo en el mercado, así tiene menos de 6 meses que estamos incorporándolo para el tema de monitoreo de vibraciones. Siguiente. Bueno, acá podemos ver el método del semiperiodo cero Crouzet, o nosotros en el mundo de la voladura lo conocemos la frecuencia cero cruzada, que nos da a conocer y nos ayuda a determinar la frecuencia dominante en cuanto a un espectro de ondas. Este método, como podemos ver, la amplitud de esa onda que se ve ahí viene a ser la velocidad pico partícula, a la cual nosotros le conocemos como PPP, la cual esta amplitud va decreciendo a lo largo del tiempo. Entonces, este método de semiperiodo trata de analizar la frecuencia justamente en la amplitud más alta, antes de que la señal de la onda cambie de signo positivo a negativo. Ahí es donde este método analiza la frecuencia, y esta frecuencia está dada por el modelo que está ahí, 1 sobre 2 veces t, y obviamente que la frecuencia está en Hz. Siguiente. Aquí nosotros podemos hablar sobre la transformada rápida de Fourier. Esta transformada rápida de Fourier es un algoritmo que transforma esa amplitud de onda en sus dos componentes, tanto en seno y coseno. En otras palabras, para no abundar mucho la teoría, la transformada rápida de Fourier trata de discriminar los ruidos o las vibraciones que no nos interesan en un análisis. En otras palabras, si ponemos un ejemplo, nosotros tenemos un concierto en las cuales tenemos diferentes instrumentos musicales como un violín, una guitarra, un tambor, un charango, etc. Lo cual cada uno de estos instrumentos
instrumentos nos van a brindar una serie de ondas, la cual la transformada de Fourier lo que hace es independizar. Si yo solo quiero analizar las vibraciones, las ondas que me emana un violín, la transformada de Fourier solo agarra ese espectro de ondas del violín y las demás, que nosotros lo conocemos como ruido, las que elimina para un mejor análisis. Siguiente. Bueno, aquí vamos a poder analizar cuál es la diferencia entre campo cercano y campo lejano. Según el propósito del monitoreo, podemos ver que el campo cercano se utiliza principalmente para evaluar los efectos inmediatos, ya que el geófono se va a colocar a una distancia menor a 10 metros de nuestro punto de voladura. En cuanto al campo lejano, se enfoca mayormente en evaluar los impactos de vibraciones a mayores distancias. Por ejemplo, si yo quiero analizar netamente el rendimiento de un explosivo, cómo este explosivo actúa frente al macizo rocoso, yo utilizo un modelo de vibraciones en campo cercano. Pero si yo quiero analizar cuál es el efecto de mi voladura frente a estructuras industriales, ya sea frente a un refugio que está a 15 metros o frente a un comedor que está a 30 metros o bien a una instalación eléctrica, yo utilizo el monitoreo de vibraciones de campo lejano. En cuanto a la interpretación de los datos, obviamente la que va a interpretar mejores datos por su complejidad de diseño viene a ser el geófono de campo cercano. La de campo lejano tiene, como vemos en pantalla, estos datos suelen ser más homogéneos, justamente porque el decaimiento de la onda viene a ser a lo largo del tiempo. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un proceso de preparación y voladura, los inputs y los outputs, que vienen a ser, dichos de otra manera, las variables de entrada y las variables de salida. Nosotros, cuando hacemos un monitoreo de vibraciones, no se trata de agarrar un geófono, agarrar el equipo y llevar el ilumina, colocarlo, prenderlo y ya está. Y solamente analizar lo que son las variables de salida. Si no, nosotros tenemos que tener esas variables de entrada bien controladas, que son la cantidad de explosivos que estoy poniendo, discriminando el tipo de talado. Si voy a hacer un análisis de arranque, tengo que analizar la cantidad de carga o la carga operante de arranque. Si estoy analizando la corona, si estoy analizando el arrastre de los hastiales, estas variables de entrada tienen que estar bien definidas y bien claras. Aparte de ello, debemos de conocer cuál es el borde, la distancia y los tiempos de retardo que yo estoy dando a cada taladro para poder identificar estos taladros en nuestro espectro de ondas. Y obviamente nuestras variables de salida vienen a ser la velocidad pico partícula y la frecuencia que están en Hz. Siguiente. Bueno, esta es una imagen bien interesante, la cual esta primera lámina nos va a proporcionar el data logger, el sismógrafo, es un PDF que te exporta justamente el data logger, la cual nos va a dar la siguiente información. Como podemos ver, nos va a dar la velocidad picopartícula en sus tres canales, en el longitudinal, en el vertical y en el transversal. Pero el eje que nos va a determinar la mayor amplitud viene a ser generalmente en el eje longitudinal, que viene a ser las ondas de color azul. Nosotros podemos ver en esta parte de aquí la regulación en la cual estamos trabajando. En el Perú no tenemos una norma que nos exija como empresa minera trabajar frente a una regulación específica. En el mundo tenemos regulaciones de los Estados Unidos, tenemos la francesa, la de Portugal, etc. Entonces va a depender del criterio de análisis que cada uno quiere hacer para poder utilizar una cierta regulación. Como podemos ver en pantalla, la regulación es la de Estados Unidos, de la oficina de Bureau of Mining, la cual nos da dos parámetros como límite. La línea que está en la parte superior viene a ser para tipos de estructuras industriales, como puede ser castillos de piques, etc. Y la segunda línea, que está casi pegada, viene a ser para estructuras más débiles, más sensibles, como puede ser la ubicación de un refugio minero, una instalación eléctrica o bien un comedor, ¿no? Ahora, ¿cómo yo interpreto esa imagen que está allá donde tenemos toda esa nube de bulbos?
Esa nube de puntos viene a ser la frecuencia que nosotros estamos adquiriendo producto de nuestra voladura. Entonces, en esta imagen podemos ver un plano cartesiano entre la velocidad pico-partícula frente a la frecuencia que está en el eje horizontal. Nosotros, ¿qué resultados queremos en cuanto a frecuencia con respecto a nuestros resultados de una voladura? ¿Queremos frecuencias altas o frecuencias bajas? Esa es la pregunta. Si yo tengo una frecuencia de 10 Hz frente a una frecuencia de 50 Hz, ¿qué tipo de o cuál de las dos frecuencias va a causar mayor daño a nuestra estructura o al macizo rocoso? Las frecuencias altas no son las causantes de perturbaciones en el macizo rocoso porque se transforman solamente en vibraciones, pero las frecuencias bajas sí son las causantes de la sobrerotura, de la sobreexcavación, el tema de inestabilidad de nuestra sección, de nuestra labor. Entonces lo que se quiere es que toda esa nube de puntos siempre esté lo más alejado posible. Eso quiere decir que nuestras frecuencias son altas, pero no producen ninguna perturbación, ningún daño a nuestra estructura. Ahora, nosotros tenemos esta información, pero es limitada, que nos da el sismógrafo. Nosotros, para hacer un análisis de criterio de daño macizo rocoso, necesitamos trabajar esta información y hacer una ecuación o una ley de atenuación. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es el criterio de daño de nuestra voladura frente a ese tipo de roca a la cual estamos analizando. Primeramente, mediante los datos geológicos, geomecánicos, nosotros determinamos la velocidad picopartícula crítica a la cual nuestro macizo rocoso tiene que estar sometido. La velocidad picopartícula crítica está, como vemos en pantalla, está relacionada con ese modelo matemático que viene a estar dado a la resistencia a la atracción dinámica de la roca multiplicado por la velocidad de propagación de la onda P, que es en el eje longitudinal, y sobre el módulo de Young. Una vez tenido nuestra velocidad picopartícula crítica, nosotros podemos analizar nuestro criterio de daño según Cameron Mackenzie, que nos clasifica el criterio de daño en tres partes: intensamente fracturado, moderadamente fracturado y leve, ¿no? El cual nosotros, como podemos ver en esta siguiente imagen, cada puntito que se observa viene a ser un modelamiento de una voladura, el cual nos va a dar unos ejes. Como ya lo había mencionado más antes, en el eje vertical se encuentra la velocidad picopartícula, en el eje horizontal se va a encontrar la distancia escalada. No sé si muchos conocen análisis y monitoreo de vibraciones. Para el cálculo de la velocidad picopartícula se necesita de un modelo, de un algoritmo, y ese algoritmo justamente está dado por la fórmula: la velocidad picopartícula está igual a una constante K por la distancia a la cual se le coloca el sismógrafo frente a nuestra voladura, dividido entre la carga operante y todo elevado a una constante que es alfa. Justamente aquí podemos ver todos los monitoreos, el cual nos ha dado como resultado una curva de predicción que nosotros lo llevamos a un modelo de atenuación. Este modelo de atenuación nos da la información de que a cuánta distancia nosotros podemos tener un criterio de daño intenso, moderado o leve. De alguna manera, nosotros al mejorar, al ajustar nuestros modelos, obviamente que esta curva tiene que tener una pendiente menor para poder reducir ese criterio de daño. Siguiente. Aquí podemos ver el modelamiento del criterio de daño según los halos de influencia de la energía. Cabe recalcar que toda la energía brindada por el explosivo, no todo se transforma en trabajo útil para romper la roca, siempre tenemos desperdicios de energía. Y eso también hay que considerar en el modelo matemático o algoritmo.